Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio verso por verso del día de hoy. Te animo a que también que compartas esta transmisión para que más personas puedan enriquecerse con las bendiciones que la palabra de Dios tiene para nosotros cada mañana. Como ya sabes, nos reunimos virtualmente a estudiar la palabra de Dios verso por verso de martes a viernes con horario de 11 de la mañana a 11:30. Entonces, como ya sabrás, hemos estado llevando a cabo un estudio verso por verso en el libro de los Hechos y el día de hoy nos introduciremos, al capítulo 12 y estaremos viendo los primeros 5 versículos de este capítulo. Muy cortos los versículos, muy pocos, pero claro que con un mensaje importantísimo para la iglesia del día de hoy. Para cada persona que es parte del cuerpo de Cristo, que ya es la iglesia. Ese es un mensaje que todos debemos conocer, que todos debemos escuchar, pero principalmente y de manera retante, todos debemos llevarlo a la práctica. Es algo difícil, ¿por qué? Porque tiene que ver con la oración. Tiene que ver con cerrar los ojos, apartar un tiempo de la familia, de los amigos, de la sociedad, del trabajo, de las ocupaciones y doblar rodillas y hablar con el Dios creador del cielo y la tierra. Puede sonar muy fácil. Podemos hacerlo antes de comer. Podemos hacerlo al despertar o al dormir. Pero ¿qué pasa si en el transcurso del día cerramos o apartamos, mejor dicho, un momento para entrar en oración a nuestro Dios? Que claro, en el estudio del día de hoy la escritura va a ser específica sobre por quiénes debemos orar. Pero mi exhortación principal del día de hoy para usted, y claro, como lo fue para mí por parte de Dios, es: iglesia, debemos orar más. Debemos orar más, claro, por gratitud para con nuestro Dios, claro que también por nuestras necesidades, pero oremos también por aquellos hermanos en todo el mundo, no únicamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, que están sufriendo persecución a causa de mantenerse firmes en su relación con el Señor y no negarlo, recordando las palabras de Jesucristo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, pero cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré y lo honraré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, habiendo dicho eso como una introducción, te animo a que te quedes en el desarrollo de ese estudio para que juntos veamos este llamado a la oración como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no individualmente, sino como iglesia, a orar por sus hermanos necesitados en todo el mundo. Entonces, acompáñame en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por ese día que nos das de vida. Gracias porque nos permites poder reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Te ruego para que sea de bendición, Señor. Gracias porque tú eres grande y tú eres bueno, Padre. Gracias porque podemos hablar contigo por medio de la oración, Señor. Y te ruego para que seas tú hablando, Señor, a través de ese estudio, esos 5 versículos. Sé tú, Padre, dándonos un mensaje que podamos llevar a la práctica en nuestro diario vivir como hijos tuyos, como personas que profesamos una fe genuina a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy estaremos viendo Hechos capítulo 12, versos 1 a 5 con el tema exhortación al llamado a la oración de una iglesia. Entonces, vamos a leer los primeros 2 versículos de este texto para comenzar a desarrollar verso por verso y encontrar las aplicaciones, principios y demás que la misma escritura nos habla a nosotros como creyentes para llevarlo a la práctica y poder así agradar a nuestro Dios, y de la misma manera que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra santificadora a través de nosotros. Versos 1 y 2 del capítulo 12 dicen: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En aquel mismo tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo aquí el escritor Lucas? Se refiere al tiempo que el día de ayer nos compartió el pastor Gabriel, donde al hacer una pausa de los hechos del apóstol Pedro, como hemos estado viendo acerca de Cornelio y la salvación a los gentiles, el médico Lucas, de los versículos 19 a 30 del capítulo 11, vuelve a hacer una pausa en la vida de Pedro para regresar a la vida de Saulo y de Bernabé. Como ya hemos visto, Dios había llamado a Saulo en el capítulo 9 de los Hechos,
con un llamado específico a sufrir por el evangelio. Claro que la escritura apenas nos está introduciendo en la vida de Saulo, y lo que leíamos o estudiábamos el día de ayer, versículo 26 a 28 dicen lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí estaba la iglesia. Claro que en el capítulo 8, los primeros 4 versículos, miramos que se levantó una gran persecución en contra de la iglesia. Pero vemos que de igual manera los discípulos de Jesucristo se mantuvieron unidos, seguían enseñando de la resurrección de Cristo, porque ellos estaban seguros de lo que habían vivido, estaban seguros de lo que habían visto los apóstoles y lo estaban transmitiendo. ¿Por qué? Porque es realmente la verdad de la cual Cristo había predicado. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y de igual forma nos mostró el puente que nos lleva a Dios, que continuando el versículo 6 dice: nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí, por Jesucristo. Juan 14, versículo 6. Entonces, vemos que en esta pausa que hace Lucas de la vida de Pedro y nos lleva nuevamente a la vida de Saulo y Bernabé, nos habla de que todo estaba yendo de maravilla, si lo podemos decir de esta manera. Seguían yendo de casa en casa, seguían enseñando, seguían predicando de Jesucristo, se seguían repartiendo los bienes unos a otros conforme a sus necesidades, como vimos en el capítulo 4 y 5 de los Hechos. La iglesia estaba creciendo de manera hermosa, de manera impresionante. Los versículos 27 a 28 nos dan también un contexto histórico de lo que se refiere en el capítulo 12, al decir en aquel mismo tiempo. Versos 27 y 28 dicen del capítulo 11: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes estaban allí? Bernabé y Saulo, y los que se les llamó por primera vez cristianos. Hermano cristiano, apréndase Hechos 11:26 de memoria. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de la primera vez que a nosotros, los seguidores de Jesucristo, se nos llamó cristianos. Continúa el texto, verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y versículos 29 a 30 nos dicen que los mismos hermanos, los que componen la iglesia del cuerpo de Cristo, estaban al igual enviando sustento a los hermanos de alrededor. ¿Por qué? Porque ellos habían comprendido cuando Jesucristo dijo que el gran mandamiento es amar a Dios, y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros de la misma manera debemos entender este mismo amor, el cual los primeros creyentes nos están enseñando. Pero aquí el enfoque que quiero llevar como introducción es el hecho de que había sucedido una gran hambre. Eso estaba pasando por el lado de Bernabé y Saulo. Se levantó una gran hambre en tiempo de Claudio. Los discípulos seguían reuniéndose, seguía habiendo compañerismo y unidad de la iglesia, y al igual la iglesia seguía creciendo. Pero versículo 12, y al igual en el subtítulo, en el tema que nos habla el capítulo 12, dice: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Qué gran cambio de sucesos acaba de darnos la escritura. Por un lado nos está hablando del compañerismo, con lo que conocemos como una coinonía, un compañerismo genuino, con el propósito de alabar y agradar a Dios. Pero ya después, entrando al capítulo 12, nos dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. No nos dice qué conocimiento tenía Herodes acerca de los del camino, que ahora ya son llamados cristianos, que ahora ya eran conocidos como la iglesia de Jesucristo. Simplemente se levantó esta persecución que dio inicio, dato interesante a recordar, hermano y hermana, dio inicio en el capítulo 8 de los Hechos, previo a lo que había sucedido con Esteban, el hombre que predicó públicamente, evangelizó de manera poderosa a una multitud, pero que los judíos religiosos tomaron y apedrearon hasta la muerte. Desde ese momento hasta ahora, la iglesia ha sufrido persecución. ¿Por parte de quiénes? De hombres como Herodes.
hombres con autoridad, hombres con poder, hombres que tienen influencias, que si dicen algo, los demás le creen, pero por el hecho de ¿qué? De que tienen autoridad para gobernar a otros. Herodes maltrató a hijos y a hijas de Dios que desde el principio habían creído en Jesucristo, lo que conocemos usted y yo como la iglesia primitiva. Ese es el propósito que nos dice la Escritura que Herodes los tomó. Yo los tomo para maltratarlos. ¿Herodes habrá platicado con alguno de ellos? No lo sabemos. Herodes intentó entender el por qué ellos no hacían nada al respecto o el por qué ellos no negaban su fe en Jesús. Posiblemente él les decía, no te haré nada si tú niegas tu fe. O sencillamente, antes de aprenderlos, antes de capturarlos, si lo podemos decir de esta manera, posiblemente los cristianos pudieron haber dicho, yo no conozco a Jesús. Pudieron haber negado a Jesucristo. Puede haber esa opción para esas personas como también para quienes, para nosotros. Pero aprendemos, mis hermanos y mis hermanas, en esta sola parte de la iglesia, de los primeros creyentes, los cristianos primitivos, que ellos eran realmente conocedores de lo que Jesucristo había hecho por ellos, que decían, lo que mi Señor hizo vale mucho más que mi propia vida, yo la doy por Él ahora. Él la dio por mí, ahora yo la doy por Él. ¿Y qué sucedía? Sufrían a causa del Evangelio. La Escritura no nos dice exactamente cómo es que Herodes maltrataba a los de la iglesia, pero creo que usted y yo entendemos muy bien el concepto de maltratar. Sabemos que es hacer sufrir, causar dolor, causar pánico, causar miedo, hacer que estas personas, la iglesia, llegara a tener miedo incluso al punto de querer negar al Señor Jesucristo. No lo sabemos, mis hermanos y mis hermanas, pero ¿qué pasaría si nos encontramos usted y yo en este punto? Se levanta una nación poderosa, se levanta alguien poderoso y quiere y da la orden de maltratar a la iglesia de Jesucristo moderna. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería mi reacción, mi hermano, mi hermana? Si se levanta una persecución en contra del cristianismo, ¿permaneceríamos fieles a lo que hemos profesado por mucho tiempo? A todas las veces que hemos levantado la mano para decir, yo quiero afirmar mi creencia en Jesucristo. Eso realmente es una confrontación para nosotros, lo que sucedía en la vida de los primeros creyentes. Pero sin embargo, la Escritura dice que ellos sufrieron por el Evangelio. Ellos no negaron a Jesucristo su Señor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ellos llegaron a comprender que Jesucristo lo dio todo por ellos para que sean salvos. Ahora ellos decían, mi vida ¿qué es a comparación de mi Señor? Él me va a dar más. Por lo tanto, yo doy mi vida. Esa misma actitud es la que usted y yo debemos tener. Y vuelvo a repetir, la razón por la que me dirijo más hacia los sufrimientos es porque de eso nos está hablando la Escritura, de sufrir, mi hermano y mi hermana. Los hermanos en la iglesia primitiva sufrieron. No hay tal cosa como cree en Jesucristo y vas a parar de sufrir. Declara que tú no vas a vivir sufrimiento y en ningún momento vas a experimentar dolor. Eso es contrario a lo que la Escritura nos enseña, mi hermano y mi hermana. Tenga cuidado con esos falsos maestros que les van a prometer a ustedes cosas y bendiciones que ni la misma Escritura, la palabra de Dios, nos hablan a quienes ya hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Entonces, mi hermano, no se sorprenda, no debo sorprenderme yo tampoco del fuego de prueba, como nos dice en la carta de Santiago, que ha de venir sobre nosotros. Y al igual Pedro, en las cartas del apóstol Pedro, nos habla de que vamos a pasar por diversas pruebas. Debemos asegurarnos de estar firmes en nuestra relación con el Señor Jesucristo para no tambalear, para no movernos. Hay que honrar a nuestro Dios hasta el último momento. Seamos testigos de lo que Jesucristo ya hizo en nosotros, cómo ha cambiado nuestra mente, cómo ha cambiado nuestro corazón, el cambio tan radical que ha hecho en nuestras vidas. Merece honor, mi hermano y mi hermana. Entonces, demos todo por Cristo, menos de nosotros y más de Él sea nuestra oración. Y después, versículo 2 nos dice que para incluso, yo creo, intimidar más a la iglesia y a quienes posiblemente eran nuevos creyentes, ¿qué hizo Herodes? Mató a Jacobo.
Jacobo, tal vez la escritura no nos hable mucho acerca de él, pero lo conocemos como uno de los 3 íntimos del Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? A que cuando Jesucristo se apartaba de la multitud e incluso de sus apóstoles, él se iba a orar. ¿Y a quién llevaba? A Pedro, a Juan y ¿a quién más? A Jacobo. Y eso nos dice, continuando la escritura, hermano del apóstol Juan. Usted y yo lo conocemos como el apóstol del amor, el cual también tiene su panorama evangélico y 3 cartas doctrinales. Herodes mató a Jacobo, un apóstol de Jesucristo. La escritura no nos habla si anteriormente alguien de los otros apóstoles murió como mártir. No nos dice, el primer mártir del grupo de los apóstoles de Jesucristo, a un mártir me refiero, alguien que dio todo hasta el final y murió por su fe. Jacobo es el primer mártir del grupo de los apóstoles de Jesucristo que encontramos. Jacobo dio todo hasta el final. Jacobo se ocupó en las cosas de su Señor. Como ya dije, la escritura no nos habla acerca de apóstol por apóstol de una manera específica de en qué se ocuparon, pero el médico Lucas se encargó de que tú y yo supiéramos que Jacobo cumplió la misión, cumplió su carrera hasta el final. ¿Por qué? Porque dio su vida como mártir. Porque el hecho de que la escritura no nos diga que él, cuando murió a causa de la orden de Herodes, que él haya hecho algo en contra de lo que su Señor le haya dicho. Él dio todo hasta el final. Ahora, eso no fue todo, mi hermano y mi hermana. Hasta aquí no termina la historia. Versículo 3, versos 3 a 4. Y viendo que esto había agradado a quienes, ponga atención a esto, esto había agradado a los judíos, Herodes, al ver que eso agradó a los judíos, procedió a prender, a tomar también, ¿a quién? Al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de ¿qué? De la Pascua. Después de que Herodes, después de que él haya intimidado por completo la iglesia de Jesucristo, al causar otra persecución con el propósito de maltratarlos, de menospreciarlos, de odiarlos, después nos habla de que el hecho de que los judíos religiosos, aquellos que creían que guardaban al pie de la letra la ley mosaica y los profetas, él quería seguir agradándoles a los judíos, quería tomar el favor de los judíos, del pueblo de Israel. Posiblemente decía, ya tengo el favor de los romanos, posiblemente. Ahora también, qué mejor tener el favor de los judíos. Herodes pensaba en sí mismo, en su reino, en lo que él quería. Encontramos que Herodes realmente era alguien